Bueno, hola chicos, como estábamos hablando, estábamos preguntándonos de dónde salía este resultado. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que esta técnica es una técnica de sustitución y que se basa, ¿verdad? En este teorema de antiderivación de una función compuesta, ¿verdad? Recuerden que una función compuesta es una función que involucra la composición de dos funciones, ¿cierto? Voy a escribir aquí algo que ustedes tuvieron que haber visto en Matemática 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos f de x igual a seno de x y nosotros decimos que tenemos g de x igual a qué sé yo, a x al cuadrado más 1, pues nosotros podemos hacer composiciones de funciones, ¿verdad? Según lo que nos estén pidiendo. Por ejemplo, f o g de x, esto es f de g de x. Es decir, que en lugar de f, fíjense bien, esto sería f, sabemos que es seno, pero en lugar de x vamos a escribir g, y g es x cuadrado más 1. ¿Se entiende, chicos? Sí, Entonces, esto es la función compuesta, ¿no? Esta es la composición, por eso el teorema se llama antiderivación de una función compuesta, o es el teorema de la antiderivación de una función compuesta. Pudiéramos calcular también, y es válido, bueno, además esta g de x es una función derivable, ¿cierto? La derivada de 2x. Y esa es una de las condiciones por las que este teorema es, bueno, podemos usar este tipo de funciones para trabajar este tipo de asuntos, ¿no? Eh, entonces vean que también pudiéramos calcular, ¿verdad? Pudiéramos calcular G o F, es decir, la composición de G de G o F, y esto es G de F de X. O sea que G, ¿quién es, chicos? G es esto, ¿no? Fíjense bien. G es X, pero en lugar de X vamos a poner F. ¿Pero quién es F? Seno de X, ¿cierto? Al cuadrado más 1. Como ven, este tipo de cosas son cosas que se aprendieron allá en 110. Y esto es el seno cuadrado de x más 1. Esta sería la composición g de f de x. Como pueden ver, ambas funciones también son derivables. F y g son derivables, ¿no? Son continuas en todo el dominio R, ¿no? En todo R. Así que E y eh, es un subconjunto de R o puede ser el mismo R, ¿no? Entonces vamos a enunciar el teorema. Dice, sea g de x una función cuyo recorrido es un intervalo y sea f minúscula una función continua en y. Si g de x, perdón, si g es derivable, recuerden que g de x no es lo mismo que g, si g es derivable en su dominio y f mayúscula es la antiderivada o función primitiva, estos términos suelen ser, bueno, son sinónimos, ¿no? Su antiderivada o función primitiva de f en y, entonces la antiderivada, ¿verdad? De f de g de x, es decir, la composición de f y g por g' de x, va a ser igual a la función compuesta de la antiderivada con g de x más la constante de integración. Bueno, para hacer esto, lo único que hay que hacer es hacer una sustitución apropiada u, donde u sea g de x, ¿verdad? Y al derivar, pues la derivada, vamos a sustituir, entonces la integral queda en términos de algo más simple, ¿ok? En algo de una función donde conozcamos su función primitiva, ¿verdad? Por ejemplo, si esto fuera f minúscula, sabemos que la función eh, primitiva de seno es negativo coseno, ¿cierto? O seno de u, coseno de u, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer siempre es encontrar ¿quién es U? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. ¿Quién es U? Bueno, le decía, ¿en qué se basa esto? Se basa en algo que se le llama la regla de la cadena. Y esto es un resultado de cálculo 1, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos la derivada de una función f, de una función composición, ¿verdad? La derivada de esto es f'
de g de x multiplicado por g' de x por d de x. Entonces, como ven, se basa en el resultado de la regla de la cadena. Ok, entonces ya sin más dilaciones vamos a hacer un ejemplo. Es importante que ustedes entiendan de dónde y por qué se usan estos resultados, ¿ok? No solamente es hacer ejercicios solo por hacerlos. No es mi metodología, chicos, no los voy a engañar. Yo pienso y estoy más que seguro que si tienen ustedes un profesor que les dice, ah, esto solo se hace así, usted hágalo así, y no entienden por qué es, entonces yo creo que no se está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Honestamente. No soy ese tipo de profesor, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, ahora sí vamos a, ¿verdad? Quiero que entiendan esa parte, quiero que entiendan de dónde viene, ¿verdad? Y las relaciones que hay, ¿verdad? Y de cosas que ustedes debieron haber aprendido hace un tiempo. Así que vamos a hacer un ejemplo con este ejemplo que acabo de tener, de poner por acá. Vamos a antiderivar, fíjense bien, una función como esta, x, ¿verdad? Por el seno de x al cuadrado más 1. Todo por d de x. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que identificar quién es g de x, chicos. ¿Verdad? Eso es lo primero, identificar quién es g de x. Bueno, no tenemos una pista en realidad. Una de las pistas es identificar f primero, ¿verdad? F. Bueno, pues para nosotros f sería seno, ¿no es cierto? Y g es esta función que es la composición de seno con x cuadrado más 1, ¿no? Esta función es derivable. Y sabemos que si derivamos esto, entonces voy a obtener un resultado como este. Bueno, como lo sé al final. Fíjense bien que podemos hacer una pequeña manipulación. Esto sería así, ¿verdad? Seno de x al cuadrado más 1. X lo muevo. Y vean que vamos a hacer el cambio de variable aquí. Podemos hacer que u sea x al cuadrado más 1, ¿verdad? U es g de x, ¿cierto? Y la derivada de u es 2x d de x. A ver, tenemos una pega aquí, ¿verdad? X d de x, aquí está. Pero el 2, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, el 2 está aquí, pero lo puedo mandar a dividir. Entonces, d de u entre 2 es x d de x. Bueno, ya está, miren. Esto es seno de u. X d de x es d de u entre 2. Esto es un medio de seno de u, d de u, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? ¿Ven? Basándonos en el teorema. Pero sabemos nosotros y conocemos la función primitiva de seno, ¿cierto? La función primitiva de seno es negativo coseno de u. Más c. Es decir, negativo un medio por coseno de u. Pero u sabemos que es x al cuadrado más 1. Y ya está. Eso es todo. Ok, entonces, y en este segundo ejercicio, chicos, ¿alguien tiene alguna pista? Fíjense que para esto, honestamente, hay que saber cuáles son las derivadas, ¿cierto? Hay que saber cuáles son las derivadas de quién, ¿no? Y las antiderivadas también. ¿Ok? Recordar algunas cosas. Podemos hacer una sustitución porque podemos ver también, además, quiero que observen, que hay una relación entre seno y coseno de x. ¿Cuál es la relación que hay, al menos con las derivadas? ¿Sí? ¿Cuál sería la relación que hay? Bueno, vamos a hacer que u sea igual a seno de x. Esta es una función derivable, ya lo sabemos. La derivada de u es
coseno de x, d de x. ¿No es cierto? Entonces, claramente ustedes pueden ver que esto que está aquí, ¿qué es eso, chicos? Eso es d de u, ¿cierto? Y esto otro es u. Entonces, esto se puede escribir, ¿verdad? Como secante al cuadrado de u por d de u. Pero secante cuadrado es tangente. Es tangente de u más la constante de integración. La antiderivada de secante cuadrado es tangente de u. Pero, ¿quién es u, chicos? U es Seno. seno de x más la constante de integración. ¿Ok? Número 3. Fíjense bien, podemos tener también algunas cosas un poco más raras, vamos a decir, ¿no? Insisto con las funciones trigonométricas porque son funciones que yo sé que ustedes pueden tener problemas, ¿no? En base a mi experiencia, los estudiantes recuerdan muy mal estas cosas de trigonometría. Pero bueno, pensemos en esto, ¿no? Pensemos en esta antiderivada que involucra este tipo de funciones. Fíjense bien. Sería coseno de A, logaritmo natural de X, d de X, dividido entre X. Bueno, voy a escribir bien esto. Y voy a poner aquí que A es un número positivo. A es un número positivo. X es un número distinto de 0. Es más, voy a ponerlo también, que X es 0. ¿Ok? Por cierto, si ustedes ponen esto en una de esas apps que hay por ahí, no las resuelve. Y esos son los tipos de integrales que yo pongo en examen. ¿Ok? Entonces, por eso hay que estudiar, ¿no? Fíjense bien. Sabemos que A es una constante. Pero logaritmo natural sabemos que es una función derivable en el intervalo de x al infinito, de 0 al infinito. Es derivable en esa función, ¿verdad? Es una función suave, es una curva suave, y por lo tanto la derivada existe en cada punto x de x positivo. ¿Ok? Entonces, como nosotros sabemos que esto es cierto, esta función es derivable, vamos a hacer un cambio de variable. U, que sea a por el logaritmo natural de x, d de u, perdón, d de u, d de u va a ser igual a A. A es una constante, ¿cierto? Y logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x por d de x. Entonces, ¿verdad que esto se parece, chicos? Observen que esto... ¿Quién es eso, chicos? Se parece a esto, ¿no? Que está acá. Pero con la diferencia es que este A lo voy a tener que mandar a dividir para saber que eso es cierto, ¿no? Recuerden que A es una constante, así que d de u entre A es 1 entre x por el diferencial de x. Entonces aquí hago el cambio de variable, ¿no? Nos va a quedar coseno de u. Ah, perdón. Bueno, sí, coseno de u, ¿cierto? Coseno de u. Y d de x entre x es d de u entre a. Pero a es una constante, dijimos, ¿no? Entonces yo la puedo sacar fuera de la antiderivada. 1 entre a, antiderivada de coseno de u por d de u. Pero la antiderivada de coseno, ¿a qué es igual? ¿Alguien recuerda cuál es la antiderivada de coseno?
1 entre A, la antiderivada de coseno es seno. Seno de U. ¿Por qué lo recuerdo? Bueno, pues porque yo sé que la derivada de coseno de X, o mejor dicho, de seno de X, ¿cuál es la derivada de seno de X, chicos? ¿Cuál es la derivada de seno? ¿Ah? Negativo coseno. Coseno. Es coseno. Coseno positivo. Es coseno. A ver, la que es negativa es esta, ¿eh? La derivada de coseno de X es negativo seno de X. Y estas tablas de derivadas trigonométricas sí hay que saberlas, ¿no? Más la constante de integración C. Pero como esto hay que pasarlo de nuevo a términos de su variable original, esto va a ser igual a A logaritmo natural de X más la constante de integración. Y ya, eso es todo. Aquí, como ven, hemos aplicado el cálculo de derivadas y el cálculo de, bueno, de derivadas de funciones trigonométricas compuestas con logaritmos, ¿no? Y al final recuerden que ese es el objetivo del teorema. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Solamente quería preguntar algo. Yo siempre he tenido problemas con cuando llevan exponenciales. Cuando llevan logaritmos y exponenciales, no sé, por alguna razón siempre me confundo en esa parte. Bueno, podemos hacer un ejemplo que involucre exponenciales. Principalmente cuando el exponencial o el exponente es e. ¿Ok? Puede ser, ¿no? O sea, a veces se les puede complicar algo así como e a la tangente de x multiplicado por secante cuadrado de x de dx. Es más, le voy a poner aquí un negativo. Ok, ¿qué relación hay aquí, chicos? ¿Encuentran alguna relación entre las funciones involucradas, e, tangente, secante cuadrado? Miren, esto es importante, pensar ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí es donde yo les digo que sí hay que tener bien claro, bien claras las derivadas de las funciones. Si no es tan claro, es como irme a un oasis. Perdón, es como irme a un desierto y esperar que haya un oasis. Estaría complicado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, que sea negativo tangente de x. D de u, la derivada de u, es la derivada de tangente es secante cuadrado de x de dx. Este negativo lo voy a pasar al otro lado. De negativo de du sería igual a secante cuadrado de x de dx. ¿Ok? Esto es du. Entonces, al cambiar, esto nos va a quedar e a la u, porque u es negativo tangente. Pero secante cuadrado de x de dx es negativo de u. Entonces esto va a ser igual a negativo antiderivada de e a la u de du. Pero la antiderivada de e a la u es e a la u más la constante de integración. Pero ¿quién es u? U es negativo tangente de x más la constante de integración. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos?